Hola, muy bienvenidos nuevamente a este tutorial. Como les dije en este tutorial, ahora vamos a hacer el manejo de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada componente, por lo general en Joomla, para su funcionamiento usa la base de datos o una base de datos independiente, que no sea de la estructura de Joomla. En nuestro caso vamos a crear una base de datos de tipo agenda, donde vamos a tener un ID, un nombre, un DNI, un email y una dirección. Para eso, primero tenemos que crearnos en la carpeta de administrador en SQL dos pequeños archivos que se van a llamar install MySQL 8. ¿Ok? Voy a copiar esto. Vamos a crear otro archivo también que va a ser un install. Bueno, no es necesariamente que lo llames así, pero yo me acostumbré a llamarlos así para que quien me dé la referencia que estamos instalando va a ser este archivo. Y como ya te habrás dado cuenta, solo este archivo de install.mysql va a ser una instalación a la base de datos una vez que instalemos el, el componente. Para eso Joomla nos obliga a poner una almohadilla y un guión bajo como prefijo para que sea reemplazado por el prefijo cuando una vez instalamos Joomla. Al momento de instalar nos pidió un prefijo de mínimo de 3 letras. Es ese prefijo que se instala en la base de datos y que va a reemplazar el instalador de Joomla cuando creamos nuestras bases de datos. Primero estamos diciendo que solo si existe una tabla de tipo de nombre agenda. Vamos a crear una tabla de tipo agenda con los valores ID, nombre, DNI, publicado, le asignamos el primary key. Adicionalmente estamos adicionando datos defaults. Estamos introduciendo datos, solo el nombre y el DNI por el momento. Ok, perdón, me equivoqué. Este apartado tiene que ser en install. Y esto es para borrar. Una vez que se desinstale el componente, tú deseas desinstalarlo, va a efectuar esta tarea que va a eliminar la tabla, ¿no? Acá también podemos poner esto y efectivamente ya, para instalar y para desinstalar. Una vez hecho esto, entonces, para que esta información que vamos a introducir en nuestra base de datos sea mostrada en nuestro sitio web, en el frontend, vamos a usar un apartado en el modelo del site, bueno, en la vista, en el default XML como variable de petición que hemos creado la anterior, que eran dos opciones. Ahora bien, vamos a crear un file de tipo request en el que acá vamos a adicionar un nuevo parámetro en el que vamos a poner un path o una dirección path de la parte del administrador, que es en Joomla es administrator, components, como agenda y el modelo. En la carpeta models vamos a crear una carpeta files también, en el que vamos a tener un file set de name request, de un file de name ID, de tipo list. Ya no va a ser list, va a ser de tipo agenda. Ya te darás cuenta por qué. Y vamos a borrar lo que es el default y las opciones. Cerramos esto y prácticamente estaría quedando algo así. Seguidamente de eso tenemos que irnos a la parte del administrador. Como te dije, vamos a crear una carpeta de tipo, perdón, de models. Sí, correcto, una carpeta models. También vamos a crear dentro de esa carpeta models la carpeta files.
Y dentro de esa carpeta files vamos a crear un archivo PHP que se va a llamar agenda. Esta es la estructura mínima para crear tus propios files. Recuerda que en el anterior video hemos visto el tipo de files en Joomla, que son como el tipo list. Eso, para tú crear tus propios personalizados, existe una estructura que es la siguiente. Bueno, este es de un tipo list, pero jalando desde una base de datos la información. Definimos la clase, un tipo protect tipo agenda, que es muy importante. Este nombre tiene que ser exactamente el mismo que tú vas a poner de type. Ya, creamos una función que va a obtener las opciones, que es sí o sí tiene que llamarse get option, porque en Joomla, al momento de llamar al form de tipo agenda, lo primero que va a hacer va a llamar a la función get option. Entonces, estamos creando una variable de tipo getDBO, que es de la clase JFactory, que prácticamente es el acceso a la base de datos, o sea, ya incluye ahí la conexión de usuario, de password y qué base de datos está usando. Vamos a hacer el query, que vamos a seleccionar el ID, el nombre. Esto tiene que ser lo mismo que los campos que hemos creado, que estamos creando en la instalación de la base de datos. Hacemos un from, o sea, desde qué tabla. Al igual, como te dije, Joomla va a reemplazar siempre la almohadilla y un guión por los prefijos que se puso en la instalación y ponemos la tabla agenda. Seteamos el query que va a ser cadenas. Nos creamos una variable del tipo nombres en la que estamos que el DB al momento de hacer load object list nos va a devolver un tipo de objeto, bueno, un arreglo de objeto, ¿no? Pero en tipo lista. Estas opciones, vamos a crear un apartado de... Esta parte ya es para crear lo que es un tipo select para HTML. Ya creamos un arreglo options. Vamos a hacer, mientras sea verdadero, nombres. Bueno, mientras tenga algún contenido verdadero. Entonces hacemos un for each de nombres, que vamos a crear un nombre. Y en el arreglo options, con esta función, que esta clase YHTML, que es una de las muchas funciones que tiene Joomla, estamos creando un contexto en sí, un contexto de tipo select y con opciones. Para mayor información, tú lo puedes ver en lo que es en Joomla, en la parte de librerías y HTML, donde tenemos que mandar el valor y, no, perdón, el valor, sí, y la opción, ¿no? Es lo que va a mostrar en el select. Y este es el valor que está por detrás. Ok, retornamos las opciones y eso es lo que va a mostrar en nuestro tipo de menú. Va a mostrarnos prácticamente el listado de todos nuestros contactos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es irnos al sitio modelos agenda.php. Lo que vamos a modificar va a ser lo siguiente. Como voy a mostrar un tipo, bueno, prácticamente los nombres, voy a cambiar la variable por un tipo de variable que se va a llamar nombres. Seguido de esto voy a crear una tabla, bueno, una función que se va a llamar la siguiente. Estamos creando una función que va a ser getTable. O sea, el modelo, entonces, para que pueda funcionar con la base de datos, tiene que definir una instancia de la tabla en la que vamos a mandar el tipo, que va a ser agenda, y el prefijo. ¿Ok? Luego tenemos
voy a cambiar toda esta public función por la siguiente. Prácticamente es lo mismo, solo estamos verificando si un ID es igual a 1. Verificamos si es que hay en el array un nombre o los nombres están en el arreglo. Y hacemos lo mismo prácticamente el anterior, solo que esta vez vamos a obtener de la tabla la información en el que vamos a cargar el ID, o sea, prácticamente el ID que vamos a seleccionar desde nuestro menú, desde esta parte que vamos a tener una opción de un select, va a seleccionar el ID, él va a cargar lo que definamos en la tabla y en el modelo, lo que hemos definido en el modelo, ¿no? Estamos seleccionando esto. Por otra parte nos damos el nombre y table el nombre. Estamos sacando de la tabla el atributo nombre y retornamos el nombre ID, que es el ID, o sea, es un arreglo, solo es un arreglo. Seguido de eso, lo que tenemos que hacer crear para que el modelo pueda llamar a la tabla, bueno, a la tabla, sí, tenemos que crear un folder de tipo table, bueno, con el nombre table. Seguido de eso, tenemos que crearnos un archivo, también tiene que llamarse agenda, todo tiene que tener relacionado desde la vista, el nombre, el modelo y la tabla. Perfecto. Ahora copiamos el código que ya tengo predefinido. También estamos viendo que creamos solo una tabla, mandamos al constructor y estamos haciendo referencia a la tabla agenda con el atributo ID, que es el primary key y de la base de datos, ¿no? Si te das cuenta, estamos mandando agenda, table agenda, y es lo que hemos definido en esta parte. Estamos llevando una función de tipo agenda con el prefijo agenda table. ¿Ok? Una vez hecho eso, ya solo nos falta acercar nuestro archivo manifests, en el que tenemos que introducir por una parte la estructura de cómo va a instalar nuestra base de datos. La voy a copiar acá. Estamos diciendo que al momento de instalar un SQL, abra o instale el archivo de tipo Drive MySQL en la carpeta que se encuentra SQL y con el nombre llamado install MySQL utf8.sql. Lo mismo para cuando tú desinstales el componente, se va a ejecutar este archivo y la sentencia dentro de ese archivo. También tenemos que modificar en el site, bueno, no en el site, en el admin tenemos que crear dos nuevos folders que son los que hemos creado. Fíjate, hemos creado la carpeta models y tables. Lo vamos a hacer acá abajo. Lo guardamos y bueno, prácticamente ya estaría todo. Entonces vamos a cerrar los archivos y lo que nos faltaría solo es empaquetarlo e instalarlo. Hacemos eso, lo voy a poner como número 4, archivo zip, aceptar. Nos vamos al frontend, esto lo cerramos. Bueno, antes que vaya a parte de agenda, voy a volver al menú agenda, o bueno, al ítem agenda en sí. Como verás, solo tenemos las dos opciones que hemos definido antes de que instalemos. Ahora bien, vamos a instalar nuestra actualización del componente y vas a ver la diferencia. Me voy a abrir mejor en una carpeta, en una nueva ventana, porque vamos a seleccionar el archivo 4, subimos e instalamos. Si todo va bien y va a instalar la base de datos, ocurrió un problema, dice. No se pudo encontrar el archivo XML de configuración de Joomla. Veamos qué pasó. Posiblemente no
Sí, sí está. Qué raro. Sí, efectivamente pude percatarme de un error. Es el momento de agenda. Había copiado 2 veces esta parte. Es por eso que no leía. Ahora sí. Ahora volvemos a comprimir el archivo. Voy a borrar este. Vamos a volver a comprimirlo. Sí. Nos vamos al frontend. Seleccionamos el archivo. Le damos subir e instalar. Si todo va bien, ya debería instalar el contenido de la base de datos y la base de datos. Perfecto. Corroboraremos si está la base de datos. Actualizamos nuestro php-myadmin y oh ya, hay un pequeño error que es como está versionado, no ha podido instalar la base de datos. Lo que tengo que hacer es prácticamente desinstalar primero el, el componente y volver a instalarlo. Ya, buscamos el componente agenda, que es este, le damos a seleccionar y desinstalar. Esperamos, ok. Ahora sí nos vamos a instalar, seleccionamos el archivo, subir e instalar. Ok, actualizaremos nuestra base de datos. Y perfecto, mira, se creó nuestra tabla LALI agenda y con nuestros datos de prueba que definimos. Ahora bien, en la parte del menú en agenda vas a ver la diferencia de que ahora nos está jalando la información de la base de datos. Mira, está la información. Entonces, si ponemos Maggie Castellanos, le damos guardar. Y actualizamos nuestro frontend. Se actualiza con Maggie Castellanos. Bueno, eso sería el manejo de bases de datos para el frontend. Claro que no solo es eso. Tú podrías tranquilamente trabajar en la vista, en agenda, en default.xml y poner cualquier contenido, no sé, código PHP, HTML y se reflejaría todo lo que tú hagas en el default, eh, se reflejaría en el frontend. Ya en el próximo video veremos la parte de desarrollo en el backend, donde manejaremos más controles, donde se harán peticiones desde la vista a un controlador para hacer una acción en la base de datos, sea agregar, borrar o editar algún contenido. Y también veremos la parte del manejo de lenguajes, lo que te explicaba uh, de nuestra nomenclatura, que esto Joomla, esto lo va a reemplazar por un contexto que nosotros vamos a crear en un archivo .ini para diferenciar idiomas. ¿Ok? Bueno, solo esto hasta ahora, hasta un próximo video.